Ok. Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Tumay, soy el periodista responsable de la edición web de Ciencia y Tecnología. Me acompaña hoy día el doctor Gabriel Carrasco Escobar. Él es epidemiólogo e investigador asociado del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él se encuentra en estos momentos en Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Qué tal, Martín? Gracias por la invitación. Acá intentando acomodarnos a nuestra nueva vida bajo cuarentena. Exacto. Doctor, usted exactamente en Estados Unidos, cuéntenos un poco qué está haciendo por allá. Sí, bueno, y antes una pequeña precisión. Yo no soy doctor, bueno, yo no soy médico, pero estoy haciendo el doctorado actualmente en salud pública, ¿no? Entonces, con respecto a tu pregunta, ¿cómo lo estamos llevando acá? Ha sido interesante porque la respuesta del gobierno no ha sido tan rápida como Perú, pero, digamos, las herramientas que tiene el sistema de salud acá son bastante más extensas que las que hay en Perú, ¿no? Entonces, el gobierno reaccionó un poco tarde, han habido reacciones adelantadas de gobiernos más locales, pero la situación es bastante alarmante, ¿no? Sobre todo en algunos, en algunos estados como en Nueva York o en Los Ángeles, Washington. Exacto. Entonces me adelanté un poco al futuro, ¿no? Básicamente usted, dentro de poco ya le diríamos entonces, doctor, ¿cómo prefieres que te diga? Gabriel, Sí, llámame Gabriel, no hay problema. listo, perfecto, Gabriel. Muchas gracias por esa aclaración. Bueno, nosotros seguimos constantemente el Twitter que tienes y hay un tweet que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Que salió el 8 de abril, en el cual indica que con la metodología diferente, y ahí mencionas dos instituciones, se ha estimado que en base a la tasa de fallecidos en el Perú, en base a la tasa de fallecidos, el Perú está reportando solo el 13% de casos sintomáticos. Antes de tu intervención, Gabriel, yo te pediría solamente recordar acá a la gente que nos está escuchando, hasta hoy día, 9 de abril, a las 10 y 17 de la noche, perdón, de la mañana, tenemos 4.342 casos con una cifra de 121 personas fallecidas. Ahora volviendo al tweet que mencionabas, ¿no? Teniendo en cuenta este número de fallecidos, ¿cuál sería entonces el número aproximado que tendríamos de personas infectadas hasta este momento? Claro, y digamos, para explicar un poco la metodología que utilizó este grupo que es del Imperial College en Londres, ¿no? Básicamente lo que ellos estuvieron haciendo es utilizar la tasa de letalidad, o lo que le llaman case fatality rate, ¿no? Del número de casos detectados, cuántos finalmente mueren. Y cuando uno trata de analizar una curva o, digamos, una situación de brote o una situación de una epidemia, lo primero que ve es que empiezan a aumentar el número de casos y posteriormente, debido a la severidad, empiezan a aumentar el número de Utilizar. fallecidos, ¿no? Estas dos curvas deberían ir aumentando con ciertas particularidades, pero relativamente de forma paralela hasta algún punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, lo que estamos observando en Perú es que el número de casos está aumentando de una forma, por decirlo, más rápida que el número de casos reportados que estamos obteniendo. Entonces, en este sentido, este grupo, que también es de Londres, pero es de la Escuela de Medicina Tropical e Higiene, lo que encontraron fue que hasta la semana pasada estábamos reportando más o menos 1.000 casos, pero los que en realidad deberían estar circulando deberían ser entre 9.000 y 10.000. Es decir, estamos Hasta la semana pasada. hasta la semana pasada. Es decir, estamos reportando alrededor del 10% de casos reales. Estas fuentes son totalmente confiables, justamente las mencionabas. No se trata de alarmar a nadie, básicamente se trata de tener las herramientas precisas, tener la información precisa desde fuentes confiables. Por eso estamos acá con Gabriel Carrasco, él es estudiante de doctorado de la Universidad de San Diego, investigador de enfermedades infecciosas y de salud global. Gabriel, entonces, la pregunta que cae ahora es, en estos momentos que estamos con 4.342 casos reportados por el gobierno, ¿de cuántos estaríamos hablando en verdad?
digamos, si es que sigue la misma tendencia, es decir, si solamente reportamos el 10%, quiere decir que deberíamos estar en 40.000, ¿no? Pero es importante destacar que entre la semana pasada y esta semana se han hecho muchas más pruebas. Entonces, Exacto. al hacer más pruebas, ese porcentaje podría aumentar porque en realidad estamos capturando o detectando a mayor cantidad de los infectados que realmente están circulando. Más o menos para ponerlo en contexto, Chile, que realiza muchas pruebas, ellos tienen un porcentaje de reporte del 50%. ¿Sí? Y hay otros países de la región, por ejemplo Bolivia, que le están haciendo, digamos, no tan bien, y ellos están detectando más o menos por el orden del 6%. Entonces, Chile debería ser como el punto de referencia en la región, porque es el que tiene mayor cantidad el mayor porcentaje de reporte del estimado real, ¿no? Entonces, personalmente lo que creo es que este número, es decir, hemos pasado de reportar solamente el 10% a reportar un poco más. Probablemente estemos reportando 20% o en el mejor de los casos, ¿no? Esto sigue siendo... Justamente porque han aumentado el número de pruebas. Al fin de semana, según el Ministerio de Salud, se espera que van a llegar a 12.000 pruebas diarias. Eso también generaría que esa cifra se aproxime a la realidad, entonces. Sí, sí. Mientras más pruebas se hagan, mientras más capacidad logística y de procesamiento tengamos, vamos a acercarnos más a la cifra real, ¿no? Pero también es importante notar que esto es sobre el número de casos sintomáticos, es decir, hay un número de casos todavía asintomáticos de los cuales tenemos muy poca información, y que debería ser un volumen o un número bastante mayor, ¿no? Interesantes los datos que nos das, Gabriel. Te agradezco mucho tu intervención. Recuerden, por favor, si tienen alguna pregunta para el especialista, yo encantado de trasladársela, la pueden dejar en el cuadro de comentarios a través de Facebook. Eh, es interesante el tema de números, de infectados y la realidad. ¿Para cuándo crees tú que estaríamos ya reportando lo más cercano a la realidad? ¿Cuántas pruebas se necesitan? Teniendo en cuenta que ya se han hecho, ayer hemos vuelto a superar las 1.000 pruebas diarias. ¿Cuántas pruebas diarias consideras tú que son las indicadas? Y ese es un número muy valiente de dar, ¿no? No sabemos realmente cuánto es el número de pruebas que deberíamos hacer. Digamos, tenemos ejemplos de países asiáticos como Corea o China, donde empezaron a desplegar una cantidad de pruebas muy lejanas de la capacidad actual en el país. Ah, yo diría que llegar al número de pruebas que está realizando Chile debería ser un objetivo muy, muy, muy pronto, ¿no? Es decir, en una semana o en 2 semanas ya deberíamos tener la capacidad de procesar la misma cantidad de muestras. Y solamente para que nos recuerde cuánto es la cantidad de muestras de pruebas que realiza Chile por día. No tengo el dato, pero debería estar por encima de los 7.000 o 6.000, pero no tengo el dato exacto. Ok. Otro detalle que nos llamó también la atención desde tu Twitter es que estas cuarentenas focalizadas, a ver, leo el título, la distribución espacial de casos de COVID-19 por distritos en la provincia de Lima, la evolución entre el 25 de marzo y 6 de abril muestra mucha interacción dentro de distritos, pero también entre distritos. Eso involucra mucho que también mencionas el tema de la falta de herramientas para monitorear, perdón, la distribución, la interacción entre distritos, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta, el tema de monitoreo. Sí, y es importante entender que no hay fórmula mágica, pero hay diferentes aproximaciones para cómo pasar de una estrategia de supresión o de cuarentena estricta como estamos actualmente a otras estrategias de mitigación o relajación, ¿no? Entonces, se habla de estrategias focalizadas o digamos, espacialmente, es decir, por regiones nada más, o distritos o cualquier unidad. Se habla de cuarentenas intermitentes, es decir, de levantar la cuarentena y
después de un tiempo, conforme el monitoreo de casos, si es que vuelve a subir, volver a implementarla. Se hablan de otras estrategias basadas en la inmunidad de las personas, lo que le llaman shield immunity o inmunidad de escudo. Es decir, si, si pudiéramos conocer las personas que generan inmunidad, estas podrían finalmente incorporarse a la fuerza de trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante para todas estas estrategias? No importa cuál sea la que propongan, es el manejo de información. Y eso es algo que en este momento es, no diría preocupante, pero es algo que ya deberíamos estar poniéndolo en el radar y poniéndolo en la agenda ya de mucha prioridad, ¿no? En el Perú no tenemos la capacidad para rastrear a las personas como lo hicieron en China o en Corea, ¿no? No tenemos la capacidad de saber su posición exacta en cualquier momento del día. Entonces deberíamos empezar a ser un poco creativos para ver qué otras fuentes de información podemos utilizar, ¿no? El Perú tiene, digamos, respetando las diferencias, pero tenemos, por ejemplo, una agencia espacial de CONIDA que puede utilizar imágenes satelitales, podríamos involucrar a empresas de luz, porque pues, si empiezan a abrir un centro de trabajo, un centro comercial, el consumo de luz debería empezar a subir. Entonces, y podríamos hacer inferencias indirectas de cómo se están reactivando ciertos sectores o cómo se está movilizando la población, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que para levantar o para tomar alguna decisión para levantar esta cuarentena, se debe hacer una triangulación de información importantes y sin precedentes en el país. El gobierno debería empezar a incorporar mayores iniciativas de múltiples sectores. O sea, lo que hemos visto en redes es que hay un sector de la sociedad civil muy interesado en colaborar, muy interesado en consumir información, muy interesado en desarrollar herramientas para poder salir de esto, ¿no? Algunos caen en algunos problemas de no utilizar datos oficiales o de tratar de forzar alguna información, eh, que está mal. Pero también del otro lado tenemos la cara del gobierno donde no tenemos toda la información disponible y probablemente nunca la tengamos. Hay ciertas cosas que debe mantener el gobierno para sus propias operaciones, pero hay mucha información que podría liberar. Hay mucha información útil que todos estos actores que te nombré antes podrían empezar a utilizar de una fuente común, ¿no? Ah, y solo para poner un ejemplo, me acuerdo que hace unas semanas o unos días el MIDIS empezó o hizo una convocatoria a voluntarios, ¿no? Ok. Y fue una convocatoria bastante exitosa. Hubieron más de 19.000 voluntarios, me parece, para algunas actividades que el MIDIS tenía. Ah, Según entiendo, ahora que el manejo de datos e información debería estar centralizado en la oficina de gobierno digital, no sería descabellado intentar hacer una convocatoria de gente que quiera aportar al manejo de información, ¿no? Es decir, hay que triangular una masa de información increíble de múltiples sectores. Y eso si es que no se ha hecho antes, ah, probablemente el gobierno no se vaya a dar abasto con todo lo que tiene en ese momento que atender. Exacto. Mencionabas justamente estas posibilidades, estas sugerencias, eh, eh, pero básicamente teniendo la realidad peruana y para que la gente que recién se está conectando, por favor, Gabriel, si nos ayudas, ¿cuál sería entonces la más indicada, nos puedes repetir, para que se utilice en el Perú? ¿Cuál consideras? Porque mucha gente piensa que se extendió la cuarentena hasta el 26 de abril, pero mucha gente piensa que vamos a volver a la normalidad, que todo va a ser igual, pero finalmente esto no va a pasar, ¿no? Se van a seguir manteniendo estas estrategias para evitar que haya un rebrote o que el virus siga avanzando. En ese sentido, teniendo en cuenta también la sociedad peruana, primero en Lima, porque entiendo también que se habla distintamente de provincias. Cada provincia ya en estos momentos es una historia independiente y distinta. Sobre Lima, ¿qué crees que se debería aplicar? Por favor, si nos puedes ayudar a repetirlo. Gracias. Sí, bueno, y totalmente de acuerdo que en este momento cada departamento, cada región es una historia distinta, ¿no? Pensando en Lima,
yo como lo puse en el tweet, no veo muy viable el hacer, levantar las cuarentenas de forma focalizada. Es decir, que algún distrito se levante y otro distrito no. ¿No? O sea, de acuerdo a un análisis bastante grueso de cómo son los patrones de movilidad de las personas, que hay personas que viven en distritos en la parte norte de Lima que van a trabajar hasta la parte sur o hacia el centro. Realmente deberíamos empezar a ver a Lima como un todo, o sea, como un sistema complejo, muy particular, que básicamente todos interactúan con todos. Algunos en mayor frecuencia que otros, pero o se levanta para Lima o no se levanta para Lima en conjunto. Lo de las cuarentenas intermitentes me parece bastante viable, pero nos va a requerir, como te decía inicialmente, mucha información, Sí. porque si es que solo podemos ver cuál es el 10% de los casos sintomáticos o en el mejor de los casos 20%, realmente vamos a detectar este reinicio o este rebrote de forma muy tardía, ¿no? Am, Gabriel, y sobre las intermitentes, ¿cuál es la característica principal para la que la gente lo tenga clarísimo? ¿Cuál es la característica principal de estas intermitentes? Sí, las cuarentenas intermitentes significa que bajo un sistema de vigilancia se está monitoreando constantemente el número de casos y la utilización de los servicios de salud, ¿no? Y también el número de fallecidos. Finalmente, con la combinación de estos tres indicadores y algunos otros indicadores más epidemiológicos, debería haber como un algoritmo de decisión que nos diga, ok, estamos llegando al punto crítico, empecemos otra vez la cuarentena. O algún tipo de proyección que nos diga, ok, la siguiente semana ya estamos fuera de camas disponibles o la transmisión va a empezar a propagarse de forma más rápida, empecemos a restringir la movilización de nuevo. Y esto es complicado porque, digamos, actualmente con la cuarentena, el primer martillo o el segundo martillo o esta primera etapa de cuarentena fuerte, como población no tenemos mucho control de cuál va a ser nuestro futuro cercano, ¿no? Ni las personas que tienen empresas y que van a decidir qué hacer con sus colaboradores, ni las personas que están trabajando o que son independientes o informales o cualquier otra situación. Entonces, en este sentido, si no tienes la información correcta en cada uno de estos estratos, no vamos a poder tomar la decisión correcta de en qué momento decidir cerrarlas o decidir volver a restringirle su movilización. Entonces, esto tiene que ser muy articulado con el sector privado, con organizaciones civiles, con líderes de lugares que están poco representados actualmente en las bases de datos, ya sean públicas o privadas, porque va a ser un trabajo de todos, va a ser algo que, digamos, esto es clave. Deberíamos entender que el coronavirus no se va a ir en 6 meses, probablemente no se vaya en un año, pero lo vamos a poder controlar. Y la forma en que lo controlemos va a depender de nosotros como sociedad, del gobierno en su forma de actuar y las capacidades finalmente que tengamos a nivel global de producir una vacuna, de producir un tratamiento y de finalmente exportar o importar este tipo de tecnologías, ¿no? Um, Claro. entonces, más o menos para ponerlo en resumen, estas cuarentenas intermitentes van a ser útiles en medida de que la información sea representativa para toda la población y ahí sí no deberíamos excluir porque las personas que tienen menos recursos afrontan esa cuarentena de forma más difícil que las personas que tienen un nivel socioeconómico más alto, ¿no? Y Sí, claro. por poner un ejemplo, si es que hablamos de información de telefonía móvil, si bien sabemos que la penetración o la cobertura en Lima, por lo menos, es bastante amplia, con seguridad los estratos más bajos tienen una menor proporción de uso de teléfonos celulares que tengan la tecnología suficiente como para rastrearlos, ¿no? Entonces,
empezar a buscar fuentes de información indirecta, empezar a triangular información de forma masiva, va a ser la única salida que tengamos como país para afrontar esto, ¿no? Y solo un punto final, y es que esta información debería ser abierta. Y es un, digamos, una, no es solo una moda, no es solo un capricho de un grupo académico o de un grupo de la sociedad civil. Digamos, tal cual tenemos el gobierno en este momento, el uso de datos abiertos es una solución y probablemente la solución más viable para poder todos interactuar con fuentes de datos confiables. Exacto. Gabriel, hablaste también la inmunidad de escudo. Esta podría ser una salida también. Sí, la inmunidad de escudo es algo que no, digamos, ha salido a la literatura recientemente, ¿no? Eh, Hola, Julio, yo te escucho. Sí. Bueno, sí, hubo un pequeño bache en la señal. ¿Me escuchan ahora? Hola, viendo la señal. Disculpen, amigos. Eh, Vamos a restablecerlo. ¿Me escuchan en controles? A ver, ahora me escuchan mejor. Listo, disculpen amigos, son problemas técnicos que siempre surgen en entrevistas en vivo. Retomamos, nos encontramos con Gabriel Carrasco Escobar, él es epidemiólogo e investigador asociado al Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Gabriel, ¿me logras escuchar ahora sí? Sí, 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 Martín, te escucho bien. Estábamos hablando sobre la inmunidad de escudo. A ver si nos puedes seguir detallando, por favor. Sí, la inmunidad de escudo, como te comentaba, es un concepto que ha entrado recientemente a la literatura, y consiste básicamente en utilizar a las personas que ya han tenido una cero conversión, es decir, que se han vuelto de alguna forma inmunes a la enfermedad porque ya la contagiaron previamente. ¿Sí? Entonces, Ok. la idea es detectar a estas personas que ya tienen algún grado de inmunidad y finalmente reactivar ciertos sectores en base al conocimiento de que estas personas ya no se van a volver a contagiar en el horizonte temporal cercano. Y esto hay que tomarlo con pinzas porque sabemos que puede generar inmunidad en base a otros virus que son semejantes, que han existido antes, algunos otros coronavirus o SARS en general, pero no tenemos todavía la evidencia necesaria para este coronavirus en específico, ¿no? Eh, y en ese sentido, esta estrategia involucra tener algún tipo de prueba que nos detecte si es que las personas tienen inmunidad o no, que podrían ser pruebas serológicas que detectan anticuerpos, ¿no? Que pueden ser rápidas o pueden ser como una ELISA o pueden ser cualquier otra plataforma, pero una vez que sepamos que esta persona tiene cierto grado de inmunidad, eh, poder, esa persona podría retomar actividades cotidianas de forma paulatina, ¿no? Y esto es ¿por qué? Porque si esta persona que tiene cierta inmunidad interactúa con una persona no infectada, no hay ningún problema. Si interactúa con una persona infectada, tampoco habría problema porque ya estaría de cierta forma inmune, ¿no? Entonces, son los que estarían, entre comillas, más protegidos para reactivar de alguna forma la economía o volver a sus actividades cotidianas. ¿Y demora mucho estas
estas pruebas se podrían dar de una forma rápida? ¿Consideras algún país ya lo está haciendo o no? Bueno, se puede utilizar las pruebas rápidas, y las pruebas rápidas ya las tenemos disponibles en el país. El problema es cómo interpretar esas pruebas rápidas y tener un estudio o evidencia suficiente que nos digan que la inmunidad va a durar algún tiempo prolongado, ¿no? Por ejemplo, si la inmunidad durara solo un mes, realmente no serviría de mucho porque sabemos que el siguiente mes podrías volver a contagiarte y otra vez ocupar o saturar el sistema de salud, ¿no? Si entendemos Claro, que la inmunidad dura un año o 2 años o 3 años, en ese caso, en ese escenario, serían más útiles. Es importante recordar que los primeros reportes de este virus ocurrieron en diciembre, entonces han pasado tan solo 4 o 5 meses y los estudios de inmunología no empezaron hasta más o menos enero, febrero. Entonces todavía no tenemos un tiempo suficiente como para entender cuál es la dinámica o la cinética de estos anticuerpos y finalmente tratar de hacer recomendaciones estrictas. claro. Gabriel, y ahora que ya tocamos el tema de regiones, sería indicado cuál es tu opinión a partir de las regiones y los datos que se cuentan, ¿no? Hemos hablado ya de cuarentenas focalizadas, cuarentenas intermitentes, la inmunidad de escudo, pero ahora vayamos al tema de las regiones, que es, como hemos dicho, es una historia aparte. En ese sentido, ¿qué opinión te merece? Sí, lo que creo es que el grupo de prospectiva, yo creo que lo está haciendo o ya lo está evaluando, es generar modelos con información local, ¿no? Con información por regiones. Porque la capacidad de camas de UCI, de hospitalizaciones, es diferente en cada región. Pero también las características demográficas, los patrones de movilización, finalmente el nivel de adherencia a las cuarentenas ha sido claramente diferente, ¿no? Solo para comentar brevemente, Martín, que lo que habíamos hablado de que en el Perú probablemente solo se estén reportando el 10% de los casos reales que existen. El grupo, sé que algunos miembros del grupo de prospectiva ya lo están tomando en cuenta, ya lo están incorporando en sus modelos. Entonces, eso es una señal saludable, ¿no? Regresando a las regiones, el problema con las regiones es que si en Lima tenemos poca información disponible y abierta, en las regiones hay mucha menor información como para alimentar los modelos. Eh, entonces, actualmente sé que hasta ayer me parece todas las regiones excepto Ucayali ya tenían al menos un caso, ¿no? Y sus curvas epidemiológicas se están comportando en muchas medidas similares a las de Lima, pero en otras no. Eh, Claro. entonces, lo que es interesante es que en Lima, centralizando la mayor cantidad de esfuerzos, ya tenemos problemas en el manejo de información, ¿no? Y lo que estamos observando actualmente es que las regiones sacan sus reportes por su lado independientemente y hay ciertos problemas en consolidar números aquí en Lima de cada una de estas regiones. Entonces, lo que va a pasar o lo que está pasando es de cierta forma una crisis de información porque el volumen va a empezar a aumentar de forma importante, ¿no? Necesitamos información de las personas infectadas, pero también necesitamos información de las personas no infectadas. Necesitamos saber si es que hay patrones de edad diferentes, patrones de comorbilidades diferentes, saber si es que sus patrones de movilización también fueron diferentes o no. Y lo que el gobierno está mostrando actualmente es ciertas estadísticas descriptivas muy gruesas de la población infectada o de los positivos, pero no de las no infectadas, ¿no? Y esto en provincia va a ser aún más grave, no solo por no tener menores recursos que en Lima, sino por el personal y por la fragilidad de ciertos sistemas, ¿no? Eh, Gabriel, y una consulta, ¿por qué crees que esos datos no se dan? ¿Por qué esa falta de información si son tan importantes para la evaluación general en el Perú?
Yo, bueno, hay varias cosas. Uno es que ya hay una tradición en el país de no liberar datos, ¿no? Esto no es de esta epidemia, esto es de muchos de lo que hemos estado haciendo investigación en los últimos años. Sabemos que siempre ha sido muy difícil conseguir información del gobierno, ¿no? Por más que haya esta ley de transparencia, hay que hacer ciertas solicitudes, hay que en algunos casos hacer protocolos bastante estrictos de en qué se va a usar la información o no, pero conozco pocas iniciativas, si es que no es ninguna, de repositorios abiertos de datos del Estado, ¿no? El INEI tiene una muy buena plataforma, por ejemplo, para jalar datos del censo, del ENAO y otros, pero otras instituciones del Estado o el MINSA, no he visto iniciativas tan abiertas, Ok. ¿no? Y Martín, permíteme solo comentar adicionalmente que ahora, al incrementar las pruebas rápidas, hay que tener mayor cuidado con el manejo de información. Y esto es porque, de acuerdo a las instrucciones médicas, algunos doctores van a poder indicar a los pacientes que se le tomen pruebas serológicas y además pruebas de PCR, Ok. ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo, si es que decidimos sumar de forma gruesa las pruebas rápidas más las pruebas moleculares, sería duplicar ese paciente que se le tomó ambas pruebas, ¿correcto? Oh, mira. Lo otro que también es importante mencionar es que para que un paciente se confirme que ya se recuperó de coronavirus, debería tomársele otra prueba de PCR, ¿sí? Entonces, estos pacientes deberían tener al menos dos pruebas de PCR. Una primera prueba para confirmar que es positivo o que está infectado y una segunda prueba para confirmar de que ya no tiene la carga viral activa. ¿Ok? Entonces, me parece que hasta ayer habían más o menos 1.300 personas que habían sido dadas de altas y Sí. podría presumir que han tenido al menos dos PCRs, ¿no? Entonces, bueno, no he visto ningún documento hasta el momento, pero deberíamos tener claro si esas segundas pruebas confirmatorias se están incluyendo en el número total de pruebas que el gobierno menciona que se están realizando. Y, Y dime, dime. no, finalmente esto va a cambiar los denominadores, ¿no? En este momento parece un poco banal decir, ok, por 1.000 o por 100 o por estos números, pero cuando la epidemia empiece avanzando y entremos al orden de los miles, ojalá no lleguemos hasta los 10.000 o 100.000, en ese momento ya estos denominadores van a ser problemáticos. Y en ese momento deberíamos tener una información bastante fina que nos permita discriminar cada uno de estos casos. Esa es la gran importancia de tener información detallada y precisa. Eso lo dice en estos momentos Gabriel Carrasco Escobar, epidemiólogo investigador asociado al Instituto de Medicina Tropical de la Cayetano Heredia, y es algo que se está pidiendo desde sectores de investigadores de ciencia, se está haciendo una constante a través de redes sociales. Yo te agradezco, Gabriel. Tengo 30 segundos si quieres agregar algo más, subrayar algo de lo que ya dijimos en la conversación, por favor, adelante. Sí, yo creo que el gobierno ha tenido una respuesta rápida y correcta, ¿no? Ha armado equipos de gente muy preparada. ah, Finalmente todos como sociedad y como grupos académicos deberíamos darle el apoyo a estos grupos y al gobierno en general. Lo que me parece que hay que empezar a trabajar ahora que se ha ampliado estas 2 semanas adicionales y que es bastante urgente, es empezar a tener una base más amplia de colaboradores, ¿no? Tienen grupos académicos enteros dispuestos a apoyar, tienen grupos de la sociedad civil bastante activos en redes, pero también bastante activos en su forma de procesar información no tradicional como imágenes satelitales o como fuentes de teléfonos móviles y demás, ¿no? Tienen grupos en la UNI, en Cayetano, San Marcos, en Católica, en todas las universidades del Perú hay grupos que están haciendo trabajos excelentes, ¿no? Me parece que es momento de que el gobierno, ah, bajo un liderazgo claro que ellos definan, empiecen a abrir estas oportunidades para que más gente ponga el hombro en esta tarea que va a ser complicada y de parte del gobierno necesitamos también que la información sea más transparente para generar más confianza.
Perfecto. Con usted fue Gabriel Carrasco Escobar, epidemiólogo e investigador asociado al Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia. Gracias, Gabriel. Gracias a Julio Melgarejo, productor periodístico de este programa. Gracias a todos los que han estado conectados. Nos vemos en breve con más entrevistas en vivo. Cuídense mucho.